Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Como saben, llevamos tratando distintos autores esenciales de la modernidad que, siendo modernos, son en su incluso en su forma de vida antimodernos en buena medida. Y de todos los que hemos tocado hasta la fecha, yo creo que quizás aquel que de manera más sugerente es moderno y antimoderno al tiempo es Ernest Junger, al que tenía muchas ganas de tratar. De hecho, puede que quizás fuera el primero de todos que se me vino a la mente cuando pensé en esta sección del canal, pero me faltaba un invitado que a mí me estimulara a la hora de tratar a una figura tan sumamente importante como Junger. Y bueno, conocí a Raúl Andrés Pérez en un evento hace unos meses, me lo presentó Fran Rubio y estuvimos hablando y él me dijo que tenía en marcha un libro sobre Junger. Y me escribió recientemente, me dijo, Guillermo, ya ha salido el libro y me gustaría que lo leyeras. Me tuvo la amabilidad de enviarme el libro y me ha gustado mucho. Es un libro que tengo aquí, se llama Ernest Junger y la emboscadura, su autor es Raúl Andrés Pérez y está publicado por la editorial Manuscritos. Tiene aquí de portada, como pueden ustedes observar, un precioso lienzo que creo que es de Renoir, si no me equivoco, de un impresionista seguro, ¿sí? Y, pero bueno, no habla del contenido del libro y bueno, quisiera comenzar preguntándote, Raúl, antes de empezar a hablar de los muchos temas que tocas en el libro y de la forma en la que los tocas también, ¿cómo nace la idea de dedicarle un libro a Juncker? Que es, desde luego es una tarea atrevida y de la que has salido bastante bien parado y le has hecho un libro a la altura del personaje. Y yo creo que en lengua española uno de los libros que sin duda están que van a ser un referente sobre Junger. En la bibliografía tú mencionas varios y el tuyo, desde luego, les va a la zaga, incluso en muchos aspectos supera a los que yo conozco de lo que tú citas. Así que te felicito por el libro y cómo te pusiste a escribirlo. Bueno, pues muchas gracias ante todo por haberme invitado a tu programa y te agradezco mucho tus palabras sobre el libro, me alegro que te haya gustado. Sobre tu pregunta, la verdad es que no fue un acercamiento convencional a Junger. Yo no soy un jungeriano de toda la vida, de los que lleva años leyendo a este autor y que ya al final, después de conocerle y de tratarle intensamente, me decidí a escribir un libro. Fue de una forma mucho más casual. Solamente hace, digamos, 2 años solamente había leído un libro sobre Junger, además, siendo joven, casi no me acordaba, que es el sobre los acantilados de mármol, que en su momento puedo decir que entendí bien poco de él. Después, a partir del año 2021, con todo este tema que ha dado lugar después de la pandemia, los confinamientos, la Agenda 2030, la globalización y todo lo que está comprendido en torno a estos asuntos, por casualidad, debió ser en Telegram, alguien comentaba que era muy interesante el libro sobre la emboscadura de Junger para comprender lo que nos está sucediendo y también para afrontarlo y combatirlo y presentar una resistencia, digamos, por las personas que son conscientes de lo que sucede. Yo el libro, de hecho, lo tenía en casa y no lo había leído. Lo leí, me quedé impactado, empecé a tomar notas, empecé, bueno, a hacer una especie de resumen y de extractar lo más importante del libro y me puse a escribir. Luego me di cuenta de que, claro, esto formaba parte del pensamiento del autor, que había que presentarlo de alguna manera para encuadrarlo en su contexto. Y al mismo tiempo que había que saber quién era Junger, porque Junger tiene, digamos, un cenáculo de incondicionales en España, de personas que les encanta, pero la verdad es que en general no es muy conocido. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Francia o en Italia, donde se le cita mucho más y se escriben ensayos sobre él y demás. Y aquí en España, bueno, pues hay unas cuantas personas que lo han leído, que les encanta, pero el resto, pues yo tengo amigos, incluso, vamos, personas bien formadas, que les sonaba el nombre a lo mejor y tal, pero que no saben exactamente quién era. Entonces, bueno, en definitiva, empecé a escribir pues un poco quién es Junger,
qué piensa Junger, qué ha escrito Junger, etcétera, etcétera. Y ya dentro de eso encuadrar el tema de la emboscadura, que me di cuenta también que tenía una prehistoria y una poshistoria. La prehistoria pues son las figuras anteriores, que luego hablaremos, me imagino, del soldado y del trabajador. Después viene el emboscado o el rebelde, como también se traduce en algunas versiones, y por último el anarca. Entonces, bueno, pues había que explicarlo un poco en todo ese contexto. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que me interesaba también? Pues hacer una aplicación de todas esas enseñanzas a nuestras circunstancias actuales, ponerla en paralelismo con otros autores y ver en qué podía ser actual, que me parece que lo es. Curiosamente, un libro escrito hace 70 años me parece que es más actual incluso que cuando se escribió y que tiene verdaderamente intuiciones, diríamos, entre comillas, proféticas, sin querer tomar la palabra en el sentido literal. Y así surgió el libro. Fue un libro que he escrito en 6 meses. Y me tuve que poner al día, me leí bastantes cosas de Junger y sobre Junger, buceé mucho en internet y de todo eso pues salió este libro. Esa fue la génesis en definitiva. Bueno, pues has conseguido levantar más admiración aún más en mí, o puede que hasta envidia, por haber podido escribir un libro así en 6 meses. Verdaderamente es un prodigio. Y bueno, puestos a hablar un poco de la vida de Junger, ¿no? Porque yo creo que es uno de estos pensadores en los que es necesario conocer algunos datos biográficos y desde luego tú así lo haces en el libro, ¿no? Diré también, por cierto, que la estructura del libro es muy sugerente porque no es una estructura, como te comentaba ahora fuera de cámara, en absoluto académica o pesada o plumbea, la típica estructura de apartado de vida, apartado de obra, todo con un orden cronológico. No, es muy sugerente porque son algunas reflexiones que por supuesto tienen una argumentación que siguiendo y se va desarrollando, que es la idea de la emboscadura, pero donde, digamos, no hay de manera tan encorsetada estos parámetros de la vida de Junger y de su obra, aunque todo ello va apareciendo en el libro. Entonces, bueno, por aquí sí ser un poquito más encorsetados o académicos, ¿cuáles son los datos biográficos fundamentales? ¿No? Porque, bueno, quizás a quien no conozca mucho a Junger, que por cierto le recomiendo el libro para si alguien que nos está viendo no ha leído a Junger y quiere empezar a leerle, es un muy buen punto de partida, es tu libro, porque yo mismo me vi ante ese problema. Junger es un diarista, Junger es un magnífico novelista, Junger es un ensayista, y dice uno, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Yo en mi caso empecé por la novela porque vengo más del ámbito literario, pero muchas veces la gente imagino que no sabrá por dónde tirar, y yo creo que este libro viene muy bien para hacerse un panorama general de lo que es Junger y a continuación profundizar donde a más le apetezca a uno. Bueno, dicho esto, cuando a alguien le hablas de Junger, seguramente lo que más conozca de su vida son su participación en las 2 guerras mundiales. En la primera como soldado y muy jovencito y además condecorado, y en la segunda, no de manera directa, pero bueno, él tiene una cierta vinculación de ideas con el Partido Nacional Socialista, ¿no? De hecho, tú mencionas una cita de Ernest Nolte en la que dice que, por supuesto, el nacionalsocialismo no tenía copyright de Hitler y de sus colaboradores, sino que había muchos tipos de nacionalsocialismo que finalmente se impusiera al hitleriano, y entonces él tiene, Junger en ese momento que pasa del nihilismo a otro tipo de posturas, quizás un poco más perennialistas, tiene cierta simpatía por este movimiento, pero enseguida hay ciertos problemas. Muchos han querido ver a Hitler detrás de algunas figuras de sus novelas, como sobre los acantilados de mármol, y eso se salda, según dicen, con la muerte de su hijo, que está listado en el frente y es enviado en primera línea a Rusia, si no me equivoco, donde muere. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar de su vida? Sobre todo teniendo en cuenta estos dos hechos, su participación en la Primera Guerra Mundial y su relación con el nazismo y con la Segunda Guerra Mundial. Sí, los orígenes de Junger están unidos a la guerra, primero a su alistamiento con 17 años en la Legión extranjera de Francia, que se escapó de casa para, bueno, eso fue una especie de aventura romántica
Le mandaron al norte de África, tuvo que ir su padre prácticamente a rescatarlo de allí porque aquello no era lo que él esperaba tampoco y tal, pero bueno, eso fue, digamos, sus comienzos en este tema. Pero bueno, al año siguiente empezó la Primera Guerra Mundial, se alistó de nuevo como voluntario y con 23 años le fue concedida la máxima condecoración prusiana, que es la Orden Pour le Mérite, que además fue la persona más joven que la obtuvo y la última. Eso, bueno, eso le dio un prestigio tremendo. Bueno, hay que decir antes de eso que Jünger nació en Heidelberg, que es una ciudad que está muy unida, como todos sabemos, al romanticismo, que su padre fue un profesor de química y que él siempre se interesó por temas científicos, aparte de puramente humanísticos. Él, la verdad es que es un hombre que, entre otras cosas, como vivió casi 103 años, pasó por todo. Yo lo calificaría de humanista, pero humanista en el sentido casi renacentista, es decir, un hombre universal, una persona que se interesa por todo y a la que nada le es ajeno. Entonces, bueno, sus primeras correrías de todas formas fueron eso, dentro del ámbito militar. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, él entró en contacto con los círculos de la Revolución Conservadora Alemana. Y eso es lo que tú comentabas, lo que decía Nolte también, que no tenía el nacionalsocialismo un copyright, es decir, que había muchas tendencias que luego, bueno, lógicamente se fueron decantando hacia una línea más uniforme, pero al principio, bueno, pues había ahí un popurrí de nacionalistas, conservadores, digamos más bien de tipo monárquico, con otros que son los como un movimiento folkish, ¿no? De ese más popular, campesino, militares, antiguos, vamos, excombatientes, etcétera, etcétera. Y de ese movimiento, de ese caldo de cultivo, de donde salió el nacionalsocialismo. Claro, hoy día, viéndolo hacia atrás y de una forma bastante anacrónica, se puede decir, bueno, es que fue nacionalsocialista, no fue nacionalsocialista, es que en ese momento no se sabía siquiera en qué iba a derivar el nacionalsocialismo o en qué se iba a transformar. Entonces, él, como muchos alemanes, y eso lo pongo en el libro, pues en un principio coqueteó con muchas tendencias, le interesó la figura de Hitler, vio en él un patriota alemán que podía revertir los resultados de la paz de Versalles y en fin, de lo que él más odiaba, que era las democracias burguesas, etcétera, etcétera. Pero luego, en muy poco tiempo, realmente casi al principio de la llegada al poder del nacionalsocialismo, él se desencantó completamente. Vamos, le fueron ofrecidos, él tenía una cierta amistad con Goebbels y Goebbels trató por todos los medios, le tendió puentes de oro para darle todo tipo de cargos, honores, etcétera, etcétera, y él nunca aceptó. Ni siquiera se llegó a encontrar físicamente con Hitler. Estaba previsto en una ocasión y al final no pudo ser. Con lo cual, él en ese aspecto, bueno, genio y figura, que la mantuvo hasta el final de sus días, que de esa independencia a toda prueba y de ese carácter inclasificable. Por eso precisamente es tan difícil decir cómo se podía decir quién era Jünger, qué pensaba Jünger sobre un tema, sobre otro. Fue evolucionando también con el tiempo, pero vamos, hubo ciertos aspectos que nunca cambiaron en él, como por ejemplo, para distanciarse del nacionalsocialismo, él nunca fue antisemita, tampoco estaba de acuerdo con el racismo desde el punto de vista biológico darwiniano que tenían los nacionalsocialistas. Para él la raza era más bien un concepto espiritual. Y ya digo que nunca, vamos, se le respetó porque era un hombre demasiado importante desde el punto de vista militar y del prestigio que había adquirido como para que le molestaran. Entonces Hitler dio órdenes estrictas de que nadie de que no le hicieran ninguna faena y que no le molestara a nadie, pero tampoco se le promocionó. O sea, le hicieron una especie de vacío y ya en la Segunda Guerra Mundial pues le buscaron un destino cómodo, digamos, que fue en una oficina en París, en el París ocupado, donde él, bueno, pues se dedicaba un poco pues a revisar la correspondencia y las posibles
vamos, una labor, digamos, más bien de inteligencia, más bien que militar. Y quitando un breve paso en el Cáucaso, que estuvo también, estuvo allá en París, y yo ya de París, como además le pilló la famosa Operación Valquiria, que es cuando el intento de asesinato de Hitler en 1944, en el que él conocía a las personas que habían participado, y aunque él no participó, muy probablemente sí que tenía información, le dieron una especie de retiro, le mandaron a casa, y al poco tiempo pues ya se acabó la guerra. Entonces esa fue el final ya de su tema militar, y a partir de ese momento pues se dedicó exclusivamente a la literatura, también a los viajes. Tuvo primero problemas en el periodo de la posguerra con la desnazificación, porque él no quiso rellenar los formularios, estaba en la parte británica y se resistía pues a cumplir las órdenes y tal que se habían impuesto por los ocupantes. Pero vamos, enseguida pues él se retiró a sus libros, a su vida, a sus amigos y tal. Y a partir de ese momento pues desarrolló toda esta carrera literaria, donde, bueno, es variadísima, porque tiene desde los diarios hasta literatura en forma de narraciones y novelas, y luego ensayos filosóficos, sí, efectivamente, empezando por, bueno, el primer libro importante, por supuesto, todo el mundo lo sabe, es el de Tempestades de Acero, que es donde cuenta sus experiencias bélicas. Pero bueno, a partir de ese momento pues ya tocó los temas más variados. Y concretamente el tema de la emboscadura, su ensayo sobre la emboscadura, lo escribió en la posguerra, en 1952, me parece que fue, y ya en ese momento, bueno, pues había habido un cambio muy, muy fuerte con respecto a sus libros anteriores. Pero un cambio no quiere decir que hubiera habido un rechazar o una solución de continuidad con respecto a lo que él pensaba. Siempre se ve un hilo conductor en toda su obra, y como él dijo en una ocasión, dice, yo siempre he pensado lo mismo. Dice, lo que ocurre es que las circunstancias son las que han cambiado y a las que se ha tenido que amoldar para reaccionar hacia esos acontecimientos. Y bueno, su vida, bueno, lo de su hijo también fue curioso. Realmente donde murió fue en Carrara, en Italia, que además es muy sintomático, porque murió donde las canteras de mármol, ¿no? Él, que escribió el libro sobre los acantilados de mármol, su hijo murió en una cantera de mármol que le habían mandado allí un poco castigado, porque el hijo también había expresado algunas críticas hacia el régimen, y siendo muy joven le mandaron allí a primera línea de frente, y bueno, pues falleció allí. Y no sé si quieres que desarrolle algo más de su vida o... No, bueno, como veas, hombre, es curioso el periodo en París, que él lo cuenta, sí. Tengo por aquí los diarios, que a mí he de reconocer que con el tiempo, bueno, las novelas son formidables, ¿no? Sobre todo sobre los acantilados, Eumeswil, Heliópolis, que digamos es una trilogía, sí. No sé si decir distópica, pero bueno, entre la fantasía y la distopía, muy interesante. Luego, por supuesto, las Tempestades de Acero, que son sus diarios de la Primera Guerra Mundial, y luego está la serie Radiaciones, que a mí me parece quizás lo más interesante, ¿no? Porque es algo que él escribe, bueno, primero están las dos primeras partes, que son estas de aquí, que son sí. Las que se cuenta el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Yo las tengo claro en español, porque yo no leo alemán. A él le traducía Andrés Sánchez Pascual, que también era traductor de Nietzsche y de otros. Y luego tengo por aquí los otros tomos del diario, que ya es la serie pasados los 70, que este es el primero, este es el tercero. Se los enseño sobre todo a los espectadores, porque bueno, realmente son libros muy recomendables. Es verdad que estaría bien que los reeditaran. Yo me los tuve que autorregalar por un cumpleaños. Y este es el último, porque bueno, el hombre, como recalcabas antes, vivió hasta los 103 años. Y está muy bien porque digamos que los temas fundamentales van saliendo ahí, los que están en los ensayos, los que están en las novelas, de una forma más desenfadada, pero están. Y
Y hay algo que tú mencionas en el libro, que es muy interesante. Yo esto no había caído en ello, o sea, soy un lector de Junger, no he leído todo. Yo, de hecho, lo que menos conozco es la faceta ensayística de Junger. Pero, porque bueno, además hay que decir que es uno de los grandes estilistas para mí del siglo XX, Junger, ya no solo uno de los grandes pensadores, sino también uno de los grandes estilistas, y algo en lo que yo no había caído, que tú lo mencionas en el libro y que es muy interesante, que es su epistemología. Porque bueno, hay que decir que una tesis de tu libro es que eres un místico. A mí esa parte me ha interesado mucho, porque aunque yo lo pensaba igual, no lo había visto expresado con esa rotundidad, ¿no? Es un místico y además lo desarrollas muy bien. Y ese considerar a Junger un místico está muy relacionado con su forma de conocer el mundo, ¿no? y de las experiencias, con su experiencia del mundo y de cómo entiende esas experiencias, las conclusiones que saca de esas experiencias. Y ahí desarrolla su epistemología, ¿no? Me hablabas de la visión estereoscópica, que la mencionas en el ensayo, y que dices que me decías ahora que la habías sacado del propio Junger. Y entonces, bueno, ya por pasarte la palabra, claro, yo creo que hay un momento fundamental en la vida de Junger, que es cuando podríamos decir que se convierte en místico, que es cuando él está en la Primera Guerra Mundial y su experiencia en las trincheras contra la de otros como Remarque, cinematográfica que se ha hecho de su novela Sin novedad en el frente, una novela antibelicista. Junger considera que la guerra, como citas textualmente en el libro, y yo creo que es una de las citas fundamentales de Junger, ¿no? Es un acontecimiento sujeto a una realidad superior, ¿no? Es el reflejo de una realidad superior. Junger lo entiende así, Junger exalta la guerra, Junger se juega la vida, pero de manera valerosa, no lo ve como algo penoso, lo ve como algo casi glorioso, homérico, podríamos decir. Y entonces ahí él sufre una transformación, lo que podríamos decir que es una epifanía, y es cuando yo creo que se convierte realmente en un místico que irá evolucionando mucho, pero como dices tú, muy bien, siempre manteniendo las mismas ideas, ¿no? Solo que adaptándolas como buen tradicionalista a los acontecimientos con los que se va enfrentando, ¿no? Entonces, de ese Junger de la Primera Guerra Mundial al Junger del psiconauta, de las drogas, de la amistad con Albert Hoffman, etcétera, etcétera, pues yo creo que hay una misma persona y una misma visión, que es la visión mística, y que se relaciona muy bien con este asunto de la epistemología que tú tratas en el libro y que a mí, por ejemplo, me has descubierto. Sí, efectivamente la expresión visión estereoscópica de Junger es una expresión que viene a decir que busca la síntesis como la síntesis de las caras de un poliedro, ¿no? O sea, los diferentes puntos de vista, las diferentes perspectivas, pero no a la manera de razonamientos lógicos, sino más bien como procesos biológicos, ¿no? Esto es muy interesante porque él utilizaba mucho las metáforas y las imágenes de la naturaleza. Entonces, él se calificaba a sí mismo como un sismógrafo, ¿no? Como alguien que toma nota de las variaciones que se producen en la historia y que actúa en consecuencia. Será una persona que se le ha calificado de frío, por ejemplo, cuando describe las batallas de la Primera Guerra Mundial y los bombardeos y luego también en el París, cuando al final de la Segunda, etcétera, etcétera, como si fuera insensible al dolor y al sufrimiento. Y no se trataba de eso, se trataba de que él quería trascender, digamos, esos acontecimientos y llegar a una comprensión que podríamos calificarla de alguna forma de mística, pero no en el sentido teológico, sino más bien en el sentido de contemplativo, de unir la unión acción y contemplación, y de llegar a una esencialización de esos acontecimientos a los que él ha asistido y buscar el sentido más profundo y más eterno, más imperecedero, que supera lo accesorio y lo histórico puramente dicho. Entonces es quizá la parte más difícil de comprender de Junger, junto con el tema de las figuras, que tiene mucha relación con todo esto, que son esa especie de arquetipos que también a veces utiliza la palabra mito, una vez es arquetipo, otra vez es mito, pero vamos, que encarnan el espíritu dominante y dan sentido a los acontecimientos de una época, ¿no? La primera figura sería la del soldado del frente,
que tiene relación, claro, con su propia experiencia. Bueno, realmente todas las figuras, se puede decir que todas ellas han sido encarnadas por Junger de alguna manera, y no solamente cronológicamente, sino también simultáneamente. Entonces, la segunda es la famosa figura del trabajador, que es el demiurgo moderno, el que aplica los mismos paradigmas que del soldado en el frente, solamente que a toda la vida social, a la economía, a la empresa, a la política, al Estado, etcétera, etcétera. O sea, todo es digamos, el técnico en sentido moderno, pero un técnico que a fin de cuentas no se queda en la propia materialidad, porque Junger siempre pensaba que eso al final trascendería y lo que se alcanzaría es una nueva forma de espiritualidad. Cosa quizá un poco discutible, de la cual después se fue desengañando, que es cuando ya surgieron las otras dos figuras, la del emboscado y la del anarca, porque es cuando ya percibe que a dónde ha conducido la técnica que se desarrolló sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y que ha traído una destrucción que él aspiraba que fuera la destrucción del viejo mundo para crear un mundo nuevo, pero al final lo que no ha venido a destruir, o sea, a construir, sino solamente a destruir, y amenaza incluso la propia existencia del hombre, su existencia y su alma. Entonces, bueno, en definitiva, volviendo al tema de la epistemología, habla esto, ¿no? de estas figuras que no son exactamente como las ideas platónicas, porque no están fuera de este mundo, sino que se encarnan en este mundo, están fuera de la historia, pero solamente tienen existencia real en la propia historia. Entonces él lo pone en relación, por ejemplo, pues con la entelequia aristotélica, es decir, lo que impulsa a la semilla a crecer y a convertirse en un árbol, o sea, que es esa potencia. O también la morfología idealista alemana, tal como la expresó Goethe, ¿no? Que es, hablando de la unidad morfológica que subyace bajo la diversidad de lo histórico y de lo natural, ¿no? Y luego, aparte de las figuras, de estas cuatro figuras que hemos hablado, el soldado, el trabajador, el emboscado y el anarca, que luego veremos un poco la diferencia, sobre todo entre las dos últimas, está también lo que es el tipo. El tipo es otra categoría que es más limitado que la figura, así como la figura califica una época, por ejemplo, el trabajador está claro que califica una época porque lo impregna todo. Pueden existir tipos diferentes, unos junto a otros al mismo tiempo, y eso es lo que puede dar lugar, por ejemplo, pues a que pueda haber una tendencia hacia ese desarrollo técnico tal, y puede haber, sin embargo, personas que quieran escapar de eso, ¿no? Que quieran huir al bosque, ¿no? Como sería el tema del emboscado. Entonces, por eso, por ejemplo, autores como Alain de Benoit dicen que realmente la única figura totalmente 100% sería la del trabajador, mientras que las otras serían más bien tipos. Y bueno, pues por medio del desarrollo de estas figuras y de esta visión estereoscópica, es como desarrolla su epistemología, que es una relación directa, casi diríamos, como decíamos antes, contemplativa, que supera lo lógico, racional, y que conduce a conocer la naturaleza última de las cosas. Esto provoca pues una especie de iluminación, como decías tú, que probablemente ya surgió en la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que casi se convirtió en una especie de segunda naturaleza de Junger. Junger se podía quedar, era muy aficionado, por ejemplo, a la entomología, era muy aficionado a la mineralogía y ciertas cosas, y cualquier fenómeno, cualquier realidad natural o literaria, o la música, o lo que hablaremos luego probablemente, el tema de las drogas y tal, todo le conducía pues a unas aperturas, a una especie de iluminación, que era su forma de acercarse a la realidad, en definitiva, superando la racionalidad, pero no cayendo en un irracionalismo, porque eso sí lo tiene muy claro, que hay una realidad suprarracional y una realidad
que está por debajo de la razón. En esto, digamos, se aproximaba mucho más a Julius Evola. Claro, esto es muy interesante porque ahí yo creo que es cuando de verdad hablamos de un autor perennialista, ¿no? O que sigue la doctrina sapiencial o tradicional, ¿no? En ese sentido, de alguien que afirma que lo verdaderamente importante es el mundo suprarracional o suprasensible, si se quiere, que se puede percibir en las grietas de nuestra realidad, ¿no? En ese sentido, él no es un materialista y se une a la crítica de otros autores como Nietzsche al nihilismo en el que está el mundo moderno. Antes de pasar al tema de las drogas, al tema del emboscado y de la narca más en profundidad, o a la conversión del catolicismo, que son temas que son fundamentales, ¿no? La del emboscado, yo creo que la idea que ya desde el propio título vertebra tu libro. Quisiera preguntarte por su relación, ahora que hablabas de Ébola, con otros autores de su tiempo. Por ejemplo, en los diarios aparece que si Picasso, y esto es importante, estaría bien que ciertos progresistas fueran a las páginas en las que aparece Picasso, porque claro, Picasso estaba en París cuando Junger estaba en París, y Picasso no era un resistente que estuviera en la montaña con un rifle. Picasso estaba tratando con Junger y Simone de Beauvoir y Sartre y Louis Ferdinand Céline, que sí era nazi o fascista, al que por cierto es muy divertido porque cuando Junger cuenta en sus diarios el encuentro con Louis Ferdinand Céline, ¿no? Que puede que sean 2 de los 5 mayores escritores del siglo XX, por lo menos en mi opinión, y Junger pone a parir a Céline. Y es natural que sea así porque, claro, chocan la personalidad de los dos, ¿no? Es un encuentro divertido, igual que el encuentro, por ejemplo, de Cioran con Beckett, también en los diarios de Cioran y que también se produce en París, también es divertido, ¿no? Son divertidos. Pero bueno, más allá de eso, hay varios que tú sigas desgranando en el libro, que son autores con los que tiene relación intelectual, ¿no? Por ejemplo, la crítica a la técnica, pues con Heidegger, ¿no? Luego que la idea de partisano de Carl Smith, pues también de otro Ébola, por ejemplo, el que acabas de citar, por supuesto, tiene mucha relación, ¿no? Aquí en este caso, en el caso de Ébola, no tanto porque Junger beba de Ébola como que Ébola bebe de Junger, porque Ébola, por ejemplo, si no recuerdo mal, es el que traduce El trabajador al italiano y estaba muy interesado en los textos de Junger y lo introduce en Italia en buena medida. Y también la crítica a la técnica también con otro pensador alemán menos conocido, y menos conocido porque lleva el mismo apellido que Junger, que es su hermano, ¿no? George Friedrich o Friedrich George, no recuerdo ahora mismo, Junger, que también tiene un texto sobre la técnica y algún otro que se te ocurra. ¿Cuál es un poco la relación con estos pensadores contemporáneos de Junger? Sí, Junger mantuvo relación con prácticamente todos los intelectuales de su larga vida, sobre todo en Francia. A partir de cuando estaba destinado allí en la Segunda Guerra Mundial, él participaba en las tertulias literarias. Vamos, él la verdad es que la Primera Guerra Mundial es cuando combatió, la Segunda Guerra Mundial prácticamente la pasó como observador. Y él se dedicaba, pues eso, recorría las librerías, iba a las tertulias literarias, charlaba con unos y con otros. Y en ese aspecto, como era un hombre, aunque era reservado y tímido en cierta medida, por otra parte era un hombre muy generoso, nada rencoroso y nada dado a odiar a nadie. Entonces, él hizo amistad que además se mantuvo incluso después de la guerra, con personales de todo tipo y de todas las ideologías, hasta gente que estaba en la propia resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y él lo sabía, pero hacía como si no se enterara, ¿no? Entonces, bueno, el caso curioso y quizá la excepción fue Céline, sí, porque con Céline chocó completamente, pero bueno, es que Céline era también, desde el punto de vista personal, tenía un carácter un poco difícil, ¿no? Y bueno, pues todos esos amigos son precisamente los que luego introdujeron a Junger en la cultura francesa después de la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo, bueno, ya lo último fue la visita que le hizo François Mitterrand a su casa, ¿no? Eso ya al final ya de la vida de Junger. Ya, y Felipe González también, ¿no? Y Felipe González, efectivamente, bueno, y no sé, y Jorge Luis Borges, o sea, gente de Borges. tipos, sí. Y luego, por ejemplo, cuando le dieron el premio Goethe en 1982, que hubo muchas críticas por parte de los socialistas y los verdes alemanes y tal,
Sin embargo, bueno, pues hubo escritores como Bertolt Brecht, por ejemplo, que salieron en su defensa, ¿no? Un hombre totalmente de izquierdas. O George Steiner, ¿no? Que dijo que sobre los acantilados de mármol había sido uno de los principales alegatos en contra del nazismo que se habían escrito nunca, ¿no? Es decir, es un hombre que en ese aspecto, pues, supo hacer amigos, ¿no? O sea, que se podría decir, aún manteniendo sus ideas, o sea, no sin ceder ni un ápice, ¿no? Porque no se casaba con nadie en ese aspecto. Y en cuanto a otras relaciones, las que has mencionado, pues sí, tuvo, por ejemplo, con Mircea Eliade, que tuvieron una revista en común, Antaios, durante bastante tiempo, donde ya yo creo que es donde más se metió en el conocimiento de los autores perennialistas o tradicionalistas, como el mismo René Guénon, o también en Ébola, etcétera, etcétera. Luego también, pues, Heidegger, por supuesto, porque tenían amistad, vamos, se conocían personalmente y se influyeron mutuamente, ¿no? Tuvieron además el famoso diálogo sobre la técnica, ¿no? Cuando escribió Más allá de la línea, Junger, que luego le contestó Heidegger y él a su vez contestó a Heidegger, y etcétera. O sea, tuvieron ahí un diálogo filosófico muy interesante. Su hermano, Friedrich Georg, que escribió un libro muy importante, que además ha sido uno de los fundamentos más primitivos, vamos, de los primeros del movimiento ecologista, que es el libro de la perfección de la técnica. Luego, pues también Carl Schmitt, con Carl Schmitt tuvo mucha amistad, pero luego la cosa acabó un poco mal. Dicen que pudo haber sido por culpa de la primera mujer de Junger, no lo sé exactamente. Carl Schmitt se vinculó más con el régimen nacionalsocialista, mientras que Junger no lo hizo. Entonces ahí hubo un tema de quizá, pues no sé, de celos o de... No se sabe muy bien. El caso es que, bueno, tuvieron también algunas diferencias. Y luego, pues, autores también de la Revolución Conservadora Alemana, como Ernst von Salomon, el de los proscritos, Hermann Hesse, que le admiraba mucho, a Junger también, y que, bueno, también muestra algunos paralelismos entre la figura del lobo estepario y el emboscado. O sea, realmente el tema sería inagotable, porque hay muchísimos autores que fueron influenciados o al que él tuvo influencias de ellos a lo largo de su vida y con los que mantuvo relaciones epistolares y personales. No sé si has comentado algo de alguno más, ya no. No, bueno, yo, vamos, lo veo muy completo el comentario. Y entonces ahora, por hablar un poco de la idea central del emboscado, y ya si quieres también de la figura del anarca, bueno, es muy interesante cuando en el libro hablas, por supuesto, de la relación de anarca con anarquista, ¿no? Por ejemplo, él la propone en una novela, ¿no? En Eumeswil, es donde aparece este término, que es una novela distópica o posapocalíptica, como se quiera decir, bellísimamente escrita y muy film. Y luego la idea del emboscado, que por supuesto pues remite a esa persona que vive en el bosque, ¿no? Y que incluso pues tiene raíces en personajes reales, como por ejemplo Thoreau, ¿no? En Walden, y además ha influido en otros personajes posteriores, ¿no? Porque a mí si alguien me dice, bueno, un emboscado, a mí se me viene a la cabeza Luna Bomber, ¿no? Theodor Kaczynski, que salvando toda su actividad delictiva, en buena medida era un emboscado, ¿no? También, y seguro que había leído a Junger, porque además era un crítico de la técnica. Entonces, pues ahora te pediría que nos hablaras un poco de estos dos términos, remontándote un poco también a sus influencias. Pues Nietzsche, el anarquismo, el romanticismo, ¿no? Ese yo del romanticismo que está en la poesía, que está en la pintura de la época, y un poco cómo él luego recoge esas influencias y acaba desarrollando sus dos ideas de resistencia frente a la modernidad, y también la relación que puedan tener pues con la idea de cabalgar el tigre, por ejemplo, de Julius Evola, ¿no? Porque son de alguna forma concepciones que nacen en ambos casos cuando parece que la lucha política a nivel colectivo, tanto a Ébola, que estuvo fascinado por el fascismo y luego se desengañó, como Junger, que estuvo fascinado por el nacionalsocialismo, por la idea de nacionalsocialismo, no por el movimiento concreto hitleriano, y luego se desengañó. Ambos acaban un poco hablando de lo mismo, solo que con matices distintos y con ideas distintas, que es esa resistencia individual
porque al final lo importante está en el interior de los hombres, ¿no? Y mientras quede esa luz interior en cada uno de los emboscados, pues seguirá habiendo una resistencia, ¿no? Contra esa movilización total del mundo, ¿no? Sí, en cuanto a los antecedentes literarios de la figura del emboscado, bueno, hay autores que evidentemente en Alemania eran clásicos, que toda la juventud alemana y toda la cultura alemana bebía de ellos en esa época, como puede ser Hölderlin o puede ser Nietzsche. Pero al final yo lo veo más es un desarrollo bastante personal. A raíz del trauma que supuso la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la amenaza entre los dos bloques, bueno, en ese momento se hablaba, pues es eso, incluso del peligro de una guerra nuclear y la división del mundo que se había producido en ese momento. Y entonces él esboza una figura de resistente que realmente toma de muchas partes, entre otros, por citar un ejemplo anecdótico, pero que nos toca más de lleno, en la figura de los guerrilleros españoles contra Napoleón. O sea, por ejemplo, y él es que lo cita directamente, igual que hace también Carl Schmitt cuando habla de la figura del partisano. Entonces, es una de las fuentes en que se basa. Es decir, ¿cómo puede actuar el hombre? La figura del emboscado, bueno, ya lo digo en el libro también, que está tomada de la mitología, bueno, más que de la mitología, de la historia de Islandia y de los países nórdicos, donde es el hombre que ha tenido un problema grave con la justicia, sobre todo pues, suele ser a raíz de un asesinato o algo así, y es perseguido por la sociedad, pues opta por marcharse de esa sociedad e irse a vivir por su propia cuenta pues al bosque, en este caso en el sentido literal, porque en el caso de Junger el bosque no es el sentido literal, es mucho más complejo que todo eso, y se aísla y vive de sus propias fuerzas. Entonces ese es el modelo, digamos, histórico que tomó Junger. Y luego, pues, el desarrollo de la figura del emboscado es lo que da lugar a la Anarca, pero la Anarca viene mucho después. Realmente, Umeswil es una novela muy tardía. O sea, Juncker ya era un hombre muy mayor cuando lo escribió. Y es curioso porque la figura del soldado aparece en sus diarios. La figura del trabajador es un ensayo. La del emboscado también es un ensayo, pero más de otro tipo totalmente, porque ya no tiene tanta relación con lo que acaece a nivel general, sino más bien con su propia actitud vital. Y por último, la figura del anarca aparece en una novela, que es la que tú has citado, de Umeswil. Entonces, lo que quizá sea más interesante pues es ver cómo evoluciona de una figura a otra, ¿no? De la figura del trabajador, que es la generalización de lo que es la actitud del soldado del frente de la Primera Guerra Mundial en ese mundo de máquinas y de acero y de carbón y tal, cuando ese mundo pues amenaza directamente la libertad humana y el hombre se tiene que defender, sobre todo ya después de la guerra, que él sufre, ¿no? en la posguerra en Alemania, porque él decidió no marcharse, a diferencia de muchos otros, pues aparece la figura del emboscado, que es el resistente. Y finalmente la figura del anarca es cuando ya se plantea en un mundo posapocalíptico, en una sociedad donde ya todos los referentes morales han desaparecido, donde el nihilismo se ha instaurado completamente y donde la única forma de resistir pues es volcándose en el interior de uno mismo, porque ya cualquier resistencia exterior está condenada al fracaso. Pero luego tampoco, como Junger no es un pensador sistemático, no crea un sistema. Él lo que hace, bueno, pues son más bien vislumbres, visiones, intuiciones, iluminaciones
Muchas veces el emboscado se puede convertir en un anarca, en el sentido de que es un hombre que recurre a esas fuentes internas de lo sacro y de lo espiritual que anidan en su interior, donde surgen esos manantiales siempre renovados de que habla. Y el anarca, a su vez, pues, de hecho, en la novela de Umes Will se acaba marchando al bosque. Es decir, convive primero con el poder, porque de hecho sirve al poder, pero lo sirve de una forma aparente, porque interiormente lo que hace es observar, aprender y estudiar lo que allí sucede, tomar nota de ello, siendo historiador y camarero del gobernante, digamos, pero finalmente también se acaba retirando al bosque. Con lo cual, pues bueno, esas dos figuras ya se mezclan un poco más. Yo lo ponía en relación un poco con la acción y la contemplación, o con los kshatriyas y los brahmanes de la India, ¿no? Pero como tendencias generales, que luego en un mismo individuo se pueden alternar a lo largo de su vida, según las circunstancias y lo que convenga. O sea, a la resistencia a ultranza del emboscado, que es capaz, pues parece más bien un partisano en algunos aspectos y podríamos decir que hasta se puede convertir hasta en un terrorista en un momento dado, si fuera necesario, porque ataca al enemigo allá donde puede y como puede, al anarca, que es una persona que bueno, pues ha renunciado a este mundo y se ha centrado solamente pues, en su propia realización, pues hay todo tipo de matices y todo tipo vamos, hay una gradación muy amplia, ¿no? Que puede pasar de uno a otro según los momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que Junger experimentó todo eso. Yo creo que al final él acabó siendo un anarca, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas siempre denunció, o sea, no un anarca en un sentido egoísta, en un sentido de no me importa lo que suceda y buscando la salvación individual, sino que también él hasta el último momento denunció lo que le parecía que había que denunciar de este mundo y fue una persona en ese aspecto pues consecuente. Yo diría más que Junger es un pensador de la libertad, ¿no? En buena medida, bien, ¿no? Y que si algo refleja su vida, no sé qué te parece a ti, esto es que él constantemente está buscando ejercer su propia libertad, ¿no? Además, eso para un hombre espiritual, sensible, con esos literarios, se hace muy complicado en el mundo moderno, ¿no? Es decir, que en buena medida su resistencia contra el mundo moderno nace del instinto más natural de querer tener una vida plena, una vida libre, una vida en contacto con el mundo, ¿no? Entonces ahí es cuando nace el problema y en buena medida su preocupación constante es una preocupación por la libertad, que va teniendo distintos soportes. Y es curioso porque este interés por conocer el mundo, ¿no? Ese problema epistémico o epistemológico del que hablábamos antes, hay un punto en el que también hace que haya un interés por parte de la contracultura por Junger, ¿no? Es decir, Junger es un tipo que puede interesar a alguien que le guste la literatura. Junger es un tipo que le puede interesar a alguien al que le guste la política. Junger es un tipo al que le puede interesar a quien le guste la religión, a quien le guste el arte, a quien le guste la filosofía, a quien le guste, ya digo, la contracultura. Es decir, es un personaje que es muy difícil de esquivar si uno realmente quiere bucear en lo que ha sido el siglo XX. Y también la contracultura que nace a partir de los años 60. Podríamos decir que en California, años 68, también en París tiene pues, el mayo del 68, que no es exactamente contracultura, pero que también es una revolución cultural del mismo tipo, o revolución sexual del mismo tipo, y también estos personajes se interesan por él, ¿no? Es curioso que gente, pues yo qué sé, del mundo fascista o neofascista se pueda interesar por un personaje que también pueda interesar a un hippie, ¿no? Realmente eso, si alguien lo puede producir, es Junger y nadie más que Junger. Entonces, por supuesto, Junger, con bastante más altura de miras que los neonazis y con bastante más altura de miras que los hippies, en este caso toca también el tema de las drogas, ¿no? Ese personaje del psiconauta que en buena medida se produce porque le introduce Albert Hoffman, que es un personaje peculiar,
que hace que también entre en contacto con él pues buena parte de los pensadores españoles de la época, ¿no? Es decir, a Junger se le conoce en España no por otra cosa en aquellos años que por su relación con las drogas, que no deja de ser curioso, ¿no? Parece algo casi a pie de página a día de hoy en su obra, pero entonces quizás era lo que más llamaba la atención. Yo reconozco en ese sentido que yo, por ejemplo, a Junger lo conocía de oídas, pero empecé a leerle gracias a Ignacio Gómez de Liaño, que vi que en su casa él me mostró que tenía muchísimos libros de Junger y que le había fascinado mucho, y era porque en esos momentos Ignacio Gómez de Liaño pues estaba muy metido en el mundo de la contracultura española y le interesó. Y como él, tantos otros, ¿no? Contemporáneos suyos, pues por ejemplo, Félix de Azúa o Antonio Escotado, que tiene hasta un blog y que se llama La Emboscadura, ¿no? Ahora, bueno, él está muerto, pero su blog se llama así. Y tú citas, entre otros, a Antonio Escotado cuando habla de La Emboscadura, y todos ellos llegan por Albert Hoffman y por la droga. Entonces quisiera que nos contaras un poco este asunto. Sí, Junger experimentó con todo tipo de cosas, con el arte, con la guerra, con los viajes, con... En fin, era un hombre que en ese aspecto, pues, de una curiosidad universal, como hemos dicho al principio. Entonces, a partir de su relación con Albert Hoffman, empezó a experimentar con algunas drogas como el LSD o la mescalina. Y aparte, bueno, los primeros testimonios de estas experimentaciones aparecen ya en novelas como Visita a Codenhall o en Heliópolis. Pero sobre todo en 1970 escribió su obra más importante al respecto, que es Acercamientos, drogas y ebriedad. Entonces, Junger además acuñó la palabra psiconauta, en referencia a eso, a los mundos internos que podían ser explorados por los individuos que experimentaban con estos psicoactivos, ¿no? Él lo que pasa es que fue muy cauto con esto, entonces se consideraba que efectivamente las drogas psicodélicas podían ser importantes herramientas para explorar la conciencia y para generar estados exaltados, ¿no? de conciencia, pero no fue tan entusiasta, o quizá fue más lúcido que Aldous Huxley y que su propio amigo Hoffman, ¿no? Y notó que el poder de esas sustancias no era el mismo que el de las experiencias espirituales tradicionales. O sea, él siempre advirtió que se debía proceder con cuidado, con poca frecuencia, insistía en esto, y que se debía crear siempre una distancia con respecto a la experiencia, es decir, no repetirla mecánicamente como diciendo, bueno, pues si yo me tomo esto voy a experimentar aquello, ¿no? Como una cosa mecánica. Entonces, para él sí, las drogas son acercamientos a unos estados de conciencia, pero que también dice que los auténticos estados a los que se aproxima son los que experimentan los santos y los ascetas, o sea que lo otro, bueno, pues es simplemente, pues si queremos tener una vislumbre de estas realidades que en el estado normal de vigilia del hombre puede no ser consciente de que existen, pues esto te abre las puertas de la percepción, ¿no? Que decía Huxley, que además empezó a experimentar al mismo tiempo que Junger, o sea, yo creo que fue la época esa, hubo muchos autores que se interesaron por este tipo de cosas. Entonces, para Junger, las sustancias psicoactivas no son una vía espiritual, sino es más bien, incluso se pueden convertir en un sucedáneo, o sea, un camino paralelo que realmente no nos conduce a las mismas metas, ¿no? Él incluso tiene una frase que dice que el tiempo tomado por anticipado en la embriaguez es un robo que se hace a los dioses. O sea que... por lo tanto, en la experimentación con las drogas se puede acceder a un tipo de realidades y hay una nostalgia por lo sagrado y se puede incluso pues, adquirir una serie de conocimientos que por otras vías sería difícil. Pero el individuo que lo hace tiene que ser muy consciente de que si su estado psíquico no le permite asimilar esas experiencias, pueden ser incluso contraproducentes y le pueden más bien desequilibrar. Entonces, pues es eso, es al final lo que siempre se ha dicho, ¿no? Las drogas, por ejemplo, en las civilizaciones tradicionales están ritualizadas,
pertenecen a un mundo con una serie de componentes religiosos, se toman de cierta manera unas precauciones con una persona que te las da y que te guía, etcétera, etcétera. Y el que lo hace por su cuenta, puede caer en la ibris prometheica al final, o sea, puede conducirle pues a una caída y a un desarreglo que, bueno, como se ha visto en muchas personas. Escotado esto, bueno, pues lo conocía muy bien, que también experimentó con todo este tipo de cosas. Pero yo creo que era también, estaba de acuerdo con Junger en este aspecto, o sea, siempre fue un hombre prudente también. Entonces, bueno, sí, no. Y ya... Sí, Dime. perdón, que te he interrumpido. No, dime. No, más o menos con... No, o sea, ya está. No, perdona, adelante. No, que ya más o menos el tema de las drogas yo creo que es eso, ¿no? Fue una etapa de su vida. Yo creo que en los últimos tiempos, sus últimos años, ese tipo de experiencias ya no las practicaba. Eso fue más bien a los años 70, un poco antes y tal, pero luego ya él vivió hasta finales del siglo XX y, por supuesto, al final de su vida ese tipo de cosas pues ya lo había agotado también. Y una última cuestión sobre la que quería plantearte ahora que, bueno, en fin, nos vamos quedando sin tiempo. Verdaderamente recomiendo otra vez la lectura del libro porque apenas hemos tocado la dermis. Te decía antes fuera de cámara que el libro está muy bien escrito. También por eso solo merece la pena leerlo, por ver cómo vas relacionando entre sí las ideas, ¿no? De una forma tan original y tocando tantos temas. Es que prácticamente aparece también buena parte de los pensadores fundamentales para entender nuestro tiempo en el libro. Y si tuviera que decir a qué tipo de Junger te refieres más en el libro, y quizás me equivoque, es un Junger más bien perennialista, ¿no? Digamos que yo creo que de todos los Junger al final ese es el que más perdura, ¿no? Es un perennialista distinto a René Guénon, distinto a Julius Evola, quizás, bueno, más parecido a Evola, ¿no? Desde luego, pero aún así distinto, pero sigue siendo un perennialista en general preocupa y que era parte del debate, por ejemplo, entre Guénon y Ébola, que es la pertenencia no a una religión, ¿no? Era algo que se debatió mucho. Guénon le dio muchas vueltas, acabó sus días siendo musulmán, fue durante un tiempo cristiano. Mircea Eliade, si no me equivoco, fue también durante toda su vida cristiano, creo que ortodoxo, si no me equivoco. Entonces esa idea de pertenecer a una de las grandes tradiciones les interesaba mucho a los perennialistas y era motivo de debate, ¿no? De si había o no que tener, participar en uno de los cultos, siendo un estudioso de las religiones y teniendo esta perspectiva perennialista en el mundo moderno. Y es curioso porque al final de sus días, quizás influido también por el pueblo a donde se va a vivir, por ciertos personajes de ese pueblo, que si un vecino con el que tenía relación, que si el sacerdote del pueblo, etcétera. El caso es que Junger acabó convirtiéndose al catolicismo, ¿no? Que es algo que para probablemente el mayor autor alemán o uno de los mayores autores alemanes del siglo XX y de todos los tiempos, pues puede ser complicado también para un país, bueno, el país al final que en buena medida está relacionado con el protestantismo. Sí, yo creo que en la parte donde él Que más vivía, está en Bilflingen, con la tradición protestante. Que un autor de esta talla acabe siendo católico es algo que... Sí, es que vamos con retardo. No, nada, que vamos con retardo. Yo te he empezado a hablar, pero... A ver, ¿qué te parece que te he Sigue. perdido, Raúl? Ah. Vamos a ver, ya estamos con los problemas de conexión. A ver, parece que te tengo de vuelta. ¿Me oye, Raúl? Sí. Yo Vale, que se había perdido la conexión. Sí. Vale. Sobre esta cuestión de la conversión está... Vale, pues, ¿qué nos puedes contar de por qué acaba convirtiéndose al catolicismo? Pues es difícil saberlo. Juncker siempre, bueno, la Primera Guerra
Guerra Mundial, por ejemplo, leía mucho la Biblia y siempre tuvo mucho interés por todas las religiones, por el cristianismo y por otras religiones orientales. Por ejemplo, tiene citas del hinduismo y del sintoísmo y de otras tradiciones. También conocía autores que podíamos calificar de esotéricos y hace algunas alusiones en sus novelas, sobre todo. Le interesaba mucho el mundo de los sueños. O sea, era un autor, digamos, muy abierto al tema de la trascendencia. Curiosamente, aunque él nació en un ambiente luterano, yo creo que fue por lo que menos se interesó a lo largo de su vida. Pensaba que el luteranismo estaba muerto y que no tenía ya mucho que aportar. Sin embargo, en el catolicismo, la liturgia y el aspecto de sacrificio, que también es muy importante, el tema del dolor, la muerte, el sacrificio, le atraían bastante. Entonces, la zona que él vivía, en Birflingen, pues es una zona católica. Entonces, él trabó amistad con el párroco de su pueblo, pero eso pudo influir probablemente, pero yo creo que fue un proceso de maduración de toda una vida. O sea, porque al final, pues, él... dicen que hizo la profesión de fe en la iglesia ya pues con 90 y tantos años y tuvo un funeral católico, porque hay personas que todavía pusieron en duda que él se hubiera convertido realmente al catolicismo, pero sin embargo es verdad que tuvo un funeral católico. Lo que ocurre es que él, bueno, su relación con la religión siempre fue bastante personal. Él decía que para él creer en Dios, Dios tenía que manifestarse a él, es decir, tenía que tener... Él quería experimentar en el buen sentido de la palabra, es decir, él consideraba que no se conoce lo que no se ha vivido, lo que no se ha experimentado, que no pueden ser cuestiones puramente teóricas o mentales. Por eso todas esas experiencias que tuvo, pues con las drogas y con muchas otras cosas, porque eran formas al final de conocimiento. Él lo que le interesaba el tema del conocimiento, pero un conocimiento verdadero. Y bueno, pues nunca en ningún momento expresó cuál había sido sus razones para acabar siendo católico. Pero es cierto que siempre le interesó el tema de la religión y al final pues supongo yo que era también lo más accesible que tenía en ese momento, porque era en el medio en el que se movía y sus vecinos y su ambiente social pues era un ambiente católico. Y sobre ese enfoque perennialista, digamos, desde un punto de vista tradicionalista o de la doctrina sapiencial, ¿cómo crees que encaja Junger? Junger, yo lo que he tratado de demostrar, espero que lo haya conseguido a lo largo del libro, es que fue acercándose progresivamente a posiciones tradicionales, siempre con unas ciertas carencias propias de un autor que no ha tenido una formación como pudo haber tenido pues René Guénon o Julio Sévola. Entonces, al ser en buena medida un autodidacta, pues adolece de ciertas carencias, ¿no? A lo mejor de precisión doctrinal, como el mismo Évola se lo hace notar, a pesar de la admiración que sentía hacia él. Entonces, yo creo que se fue acercando a esas posiciones y desde un punto de vista de cómo se concibe la tradición, tradición con mayúscula, tradición con minúscula. Es decir, tradición con minúscula en el sentido pues, político, en el sentido de que lo que puede ser incluso el tradicionalismo español, por eso hago un par de citas de Vázquez de Mella y de otros autores, o Rafael Alhambra y tal, porque son posiciones que yo creo que tenían que ver con él y que venían, curiosamente, ya se anunciaban en sus escritos de juventud, cuando escribía en las revistas de la Revolución Conservadora Alemana. Y luego también en la tradición con mayúscula, es decir, lo que es el perennialismo al que tú has aludido, con lo que es la tradición perenne, la tradición sapiencial de la humanidad, de la que beben las diferentes religiones, pues también creo que fue aproximándose a ella. Desde luego conocí a René Guénon, aunque apenas le cita, creo recordar que le cita un par de veces, pero vamos, estoy convencido de que le conoció y a través de Mircea Eliade y de los autores que colaboraban en la revista esta que fundaron y hace numerosas alusiones, pero luego es muy discreto. La verdad es que
en sus libros, su itinerario espiritual, aunque se podría decir que calificarle de iniciático de alguna manera o de esotérico en algunos aspectos, no está demostrado y no parece que él tuviera relación con grupos determinados, ni que hubiera estado metido en ninguna clase de escuela, de ninguna clase, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no obstante, vamos, veo numerosos paralelismos, por ejemplo, sobre todo, como decías tú antes, con el tema de ébola, ¿no? Lo de la vía de la salamandra de Jünger y el cabalgar el tigre de ébola son muy parecidos, y la figura del anarca y la figura del individuo absoluto de ébola, pues también, y muchos otros aspectos que yo creo que muchas veces tampoco por influencia directa, sino por converger sus caminos, ¿no? Y otros aspectos que podía haber en la cultura de la época y que ambos conocieron, ¿no? De autores que leyeron y que les influyeron y demás. Entonces, a mí es lo que me parece más interesante también de Jünger, este interés por la trascendencia, esta aproximación a posiciones tradicionales. Y eso es lo que le lleva, pues, a hacer propuestas que me parecen muy interesantes desde el punto de vista de lo que es la actitud del hombre frente al nihilismo, frente a la sociedad contemporánea y a la deriva que ha adoptado. Él estaba convencido, por ejemplo, Jünger, de que estamos viviendo, sobre todo en los últimos años, unos tiempos apocalípticos. O sea, y hablaba de dos aspectos. Hablaba del retorno de los dioses, que no desde un punto de vista católico, desde un punto de vista de una religión concreta, sino de una intervención de fuerzas trascendentes en la historia que tienen que dar el cambio, juntamente con las potencias de la Tierra, ¿no? Esas potencias de la Tierra que le dan al hombre su fuerza, ¿no? Y su savia vital. Entonces, esa confluencia de las dos cosas, pues para él era esencial, y al final yo creo que en sus últimos escritos se ve mucho. Vamos, es que le interesaba, por ejemplo, pues al final de su vida, pues el tema de las apariciones marianas, el tema de las profecías, el tema de la astrología, y todo ese tipo de cosas demuestra, pues, que fue adquiriendo una mentalidad progresivamente cada vez más tradicional. Y sin embargo, pues los aspectos políticos o los aspectos de la técnica puramente, fueron tomando menos importancia. Bueno, pues Ernest Jünger, un autor capaz de ser al mismo tiempo pagano y al mismo tiempo de quedar impresionante. Tener más información, desde luego, sobre Jünger. No hay, yo creo, mejor iniciación en la lectura de Jünger que este libro recién publicado por la editorial Manuscritos, Ernest Jünger y la emboscadura, del autor Raúl Andrés Pérez, que hoy nos ha estado aquí acompañando en Pura Virtud. No sé si ahora nos estás viendo, Raúl, porque veo que hay de nuevo fallos de conexión. Vale, parece que vuelves, o no sé si soy yo el que se va. En fin, en cualquier caso, que muchas gracias por haber estado con nosotros, Raúl. Enhorabuena por el libro, que es un trabajazo. Si lo has escrito en 6 meses es porque has estado ahí verdaderamente inmerso y se nota tu pasión y tu trabajo en el libro, y yo creo que vas a ayudar a mucha gente a que pueda acercarse a Jünger, o en el caso de los que ya lo conocíamos, pues para que podamos conocerlo más y reflexionar desde puntos de vista muy interesantes que no se nos habían ocurrido. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros, desgranándonos un poquito la figura de Ernest Jünger. Y gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Esperemos que las molestias técnicas no hayan sido muy graves. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.